Buenos días, queridos estudiantes del grado tercero. El día de hoy vamos a trabajar un tema de tecnología e informática, que también hacen parte de las ciencias naturales. Muy bien, vamos a trabajar los artefactos tecnológicos que utilizamos en la escuela o en casa. Ok, vamos a mirar y a recordar que la tecnología es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos, es decir, la ciencia, y las habilidades son la técnica para crear un producto tecnológico artificial. Recuerden que artificial significa que ha sido creado por el hombre, no porque está en la naturaleza. Y esto con el fin de desarrollar una idea y de resolver un problema técnico para satisfacer las necesidades del ser humano. Los artefactos tecnológicos, ellos son dispositivos o aparatos que ha creado el hombre que le ayudan a su desarrollo en la vida diaria, que le sirven para crear nuevas clases de inventos en tecnología y para facilitar todas nuestras actividades. Tenemos entonces artefactos tecnológicos en la vida diaria desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando nosotros a veces nos hablan de artefactos tecnológicos, los asociamos exclusivamente con computadores, con robots, cosas así, pero no necesariamente. Existen muchas clases de aparatos tecnológicos. Por ejemplo, tenemos los artesanales, es decir, aquellos que han sido elaborados y que se trabajan de forma manual, como por ejemplo las agujetas que se utilizan para tejer. Aquí tenemos un exprimidor manual, tenemos los arados que se hacían con tracción de ganado, tenemos los industriales, es decir, aquellos que se hacen ya en una fábrica y se hacen en serie y además se hacen grandes cantidades. Por ejemplo, en una fábrica pueden elaborar 50 o 100 impresoras o fotocopiadoras del mismo modelo, es decir, las elaboran en serie. Asimismo, los televisores, los celulares, las lavadoras, licuadoras. Tenemos otros artefactos tecnológicos de ingeniería, es decir, que ya requieren mucha más tecnología avanzada, como por ejemplo la construcción de puentes, de aviones, de edificios. Tenemos entonces hoy vamos a hablar de un artefacto tecnológico que utilizamos en la escuela y obviamente en casa o en el trabajo, que es la computadora. La computadora es una máquina automática capaz de recibir un conjunto de instrucciones. Las computadoras las inventaron para realizar trabajos de manera fácil, organizada y rápida. También sirve de entretenimiento o para comunicarnos con personas que están lejos. De entretenimiento cuando trae juegos o habilidades o de acción. Existen muchas clases de computadoras, por ejemplo, tenemos la de mesa, que son las que de pronto tenemos en casa o hemos visto en el colegio o en algunas oficinas. Tenemos los portátiles que los podemos llevar con mayor facilidad de un lugar a otro. Tenemos la tableta que nos permite también realizar acciones igual que los demás computadores y tenemos el smartphone o celular que también nos permite realizar muchas de las acciones que hacemos en el computador de mesa, en el portátil o en la misma tableta. Muy bien. Vamos a mirar las partes o componentes principales de una computadora. Una computadora debe tener o tiene el teclado, tiene monitor o pantalla, tiene un gabinete o tiene una CPU. La unidad de procesamiento central en las computadoras de mesa la encontramos ahí en esa cajita, en ese gabinete. En las computadoras portátiles viene ya dentro del computador. Y tenemos el mouse que lo tenemos acá para ayudarnos y es exterior. Algunas personas le dicen ratón. En el portátil lo tenemos al ladito del teclado. Muy bien, la computadora consta de dos partecitas, el software y el hardware. Vamos a hablar del software.
Cada vez que hablamos de software significa que estamos hablando de la parte lógica de la computadora, es decir, es el conjunto de programas, de procedimientos, de aplicaciones o reglas que hace funcionar el hardware. Los sistemas operativos, por ejemplo, Windows, que es un sistema operativo, hace parte del software. Los programas o aplicaciones como por ejemplo Word, que nos permite escribir. Tenemos los drivers, los juegos, Paint, ¿se acuerda que pintamos en Paint o dibujamos? Tenemos juegos de los que de pronto tenemos en los celulares y las aplicaciones de los celulares también. Vamos a hablar del hardware. En el hardware tenemos que es toda la parte tangible de la computadora personal o PC. Es aquello que yo puedo ver o tocar, es la parte física, los componentes internos, externos o también dispositivos. ¿Ves? Entonces, en la computadora yo tengo el hardware tiene unos elementos periféricos, es decir, que yo los puedo ver alrededor de ella. Y son aquellos de entrada, por ejemplo, que me permiten ingresar la información a la computadora, por ejemplo, el teclado, el mouse, la webcam, el micrófono, el escáner o el joystick. Tenemos de salida, es decir, que me permiten ver o me permiten sacar la información. Son aquellos que es la pantalla que me permite ver lo que hay allí, los parlantes que puedo oír, los auriculares o audífonos y la impresora. Tenemos unos que se llaman mixtos. Son todos los periféricos que permite tanto entrar como salir, es decir, son multifuncionales, como el módem, el router. Muy bien, vamos a estudiar cada uno de ellos. En la primera parte tenemos un teclado, ¿cierto? Puede ser, aquí podemos apreciar el teclado de un portátil, ¿cierto? O el teclado normal que a veces vemos en algunos computadores de escritorio o de mesa. Estos teclados tienen unas funciones especiales, ¿cierto? Ellos nos permiten ingresar el texto que podemos ver en la pantalla, ¿cierto? Tiene unas teclas llamadas de sistema, otras llamadas de función. Tenemos las teclas de alfanuméricos, ¿cierto? Alfanumérico porque nos permite escribir con las letras del abecedario del alfabeto o numérico porque nos permite escribir números. Tenemos las teclas de desplazamiento, arriba, abajo, a los lados. Tenemos la de edición y las que son exclusivamente para números. En el portátil están también ubicadas de una forma tal que no nos vamos a confundir. Al contrario, nos permite realizar con facilidad la digitación de textos o números. Muy bien. Tenemos el mouse. El mouse o ratón es un dispositivo de entrada, ¿cierto? Que me permite seleccionar, pintar, dibujar o eliminar o ejecutar algo que yo estoy mirando en la pantalla o en el monitor de la computadora. Tenemos la cámara. La cámara es la que me permite capturar imágenes o videos cuando quiero grabar algo o cuando quiero comunicarme con una persona. Tenemos el micrófono. El micrófono puede ser externo, que está al ladito del computador de mesa. En el portátil ya viene dentro de la misma estructura, por lo general viene al ladito de la pantalla. Tenemos que es un dispositivo de entrada para grabar sonidos o para comunicarnos también a través de internet. El joystick es como una palanca que consiste en botones de control. Este dispositivo de entrada lo utilizamos especialmente para juegos. El monitor o pantalla es el dispositivo de salida que me permite visualizar la información que ingresa a la computadora, así como conocer la información que se obtiene de ella. Tenemos que hay muchas clases de pantallas, ¿cierto? Algunas son más grandes, otras más pequeñas, pero todas tienen la misma función. Inclusive algunas son táctiles, como la del celular o la de las tabletas. Incluso algunos computadores portátiles ya también traen la posibilidad de elegir las acciones en la pantalla, es decir, son táctiles.
portátiles. Tenemos los parlantes, que también son dispositivos de salida que nos sirven para escuchar música o cualquier tipo de sonido que produce la computadora, al igual que nos permite comunicarnos a través de Internet. Tenemos la impresora, que es un dispositivo que nos permite obtener información impresa que de los trabajos que nosotros realizamos, ya sean textos o imágenes que hacemos en las aplicaciones en la computadora. La unidad de procesamiento central o CPU, que está dentro de esta caja o gabinete. Recuerden que en los portátiles está dentro del mismo portátil. Esta es la parte principal de nuestra computadora personal o PC. En ella se encuentran todas las piezas claves de trabajo: el disco duro, el procesador, la memoria, todo ese cerebro que es el procesador y todo lo que hace que funcione perfectamente esta máquina o artefacto tecnológico. En nuestro cuadernito, en el día de hoy vamos a realizar una parte del trabajo y en la próxima clase haremos la otra. Recuerden las recomendaciones para realizar este trabajito. En primer lugar, pues ten a la mano los materiales necesarios que solicitamos con anterioridad. Transcribir el taller con letra clara y buena ortografía. Recuerden que la jornada de trabajo es de 7 a 12 del día y con gusto a cualquier hora les puedo resolver cualquier inquietud. Gracias, padres de familia, por su apoyo y colaboración.